Dragonlance, La Guerra de los Espíritus 3. El nombre del único. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo. 2021. Capítulo 13. La conversa. Destinado en el cuerpo principal de los caballeros de Neraka, Gerard fue asignado al servicio de patrullas. A diario, él y su pequeño grupo de soldados recorrían la parte de la ciudad designada manteniendo a raya a la población. No era difícil su tarea. Los caballeros negros al mando de Mina habían actuado con rapidez, deteniendo en una redada a cualquier miembro de la comunidad que pudiera darles problemas. Gerard había visto a la mayoría en la cárcel. En cuanto al resto, la gente de Solantus parecía encontrarse en un estado de conmoción, aturdida por el reciente y desastroso giro de los acontecimientos. Un día vivían en la única urbe libre de Solamnia, y al siguiente su ciudad había sido ocupada por su enemigo más odiado. Habían ocurrido muchas cosas demasiado deprisa para que pudieran asimilarlo. Con el tiempo quizás se organizaran y se volvieran peligrosos. O tal vez no. Como pueblo siempre devoto, los solámnicos habían lamentado la ausencia de sus dioses. Acusando esa ausencia y la falta de algo en sus vidas, sentían interés en conocer a ese dios único, incluso sin plantearse si iban a creer o no lo que escucharan. Como reza el dicho, mientras que los elfos se esfuerzan en hacerse merecedores de sus dioses, los humanos requieren que sus dioses sean merecedores de ellos. Los ciudadanos de Solantus eran escépticos por naturaleza. A diario, enfermos y heridos iban por su propio pie o los transportaban al antiguo templo de Paladine, ahora templo del dios único. Las filas para solicitar milagros eran largas, y las filas que esperaban ver a la hacedora de milagros lo eran más aún. Los elfos del lejano Silvanesti se habían postrado ante el único y proclamado su devoción, según les había contado Mina. A diferencia de los elfos, los humanos de Solantus habían empezado a ensarzarse a puñetazos, ya que los que creían en los milagros se sentían agraviados por los que decían que eran trucos. Tras 2 días de patrulla, Gerard recibió la orden de abandonar la vigilancia de las calles, donde no ocurría nada, e intervenir en las peleas frente al templo separando a los contendientes. Gerard no sabía si se alegraba del cambio de asignación o no. Se había pasado los 2 últimos días tratando de decidir si debía encararse con Odila e intentar que entrara en razón o debía seguir evitándola. No creía que lo delatara, pero tampoco estaba muy seguro de lo contrario. No entendía su repentino fervor religioso y, por ende, ya no confiaba en ella. En realidad, a él nunca se le había dado la oportunidad de reverenciar a los dioses, así que no se había detenido a pensarlo. La presencia o la ausencia de dioses no había tenido gran importancia para sus padres. El único cambio habido en sus vidas cuando los dioses partieron fue que hasta aquel día se rezaba en la mesa a la hora de comer y al día siguiente, ya no. Ahora Gerard se veía forzado a meditar sobre ello, y en el fondo comprendía a los que empezaban las peleas. También él deseaba darle un puñetazo a alguien. Gerard envió su informe a Richard, que lo esperaba en la posada de la calzada. Daba a los caballeros del consejo toda la información que había recogido, confirmando que Mina planeaba marchar contra Sanquion. Contando los refuerzos que llegarían de Palantas, Mina tenía más de 5.000 soldados y caballeros a su mando. Una pequeña fuerza, pero con ella proyectaba tomar la ciudad amurallada que había resistido contra unas tropas con el doble de efectivos durante más de un año. Gerard se habría echado a reír ante tal idea de no ser porque la chica había conquistado Solantus, una ciudad considerada inexpugnable, con muchos menos hombres. Había tomado Solantus con dragones y el ejército de espíritus, y hablaba de usar dragones y el ejército de espíritus para tomar Sanquion. Si evocaba el terror de aquella noche en la que luchó contra los muertos, Gerard tenía la convicción de que no habría resistencia posible ante ellos. Y así lo decía en su informe a los caballeros del consejo, aunque no le hubieran pedido opinión.
Cumplida su misión, podría haber abandonado Solantus y regresar al seno de la caballería solamnica. Sin embargo se quedó, aún a riesgo de su vida, suponía, ya que Galdar le consideraba un espía. Si eso era cierto, nadie le prestaba mucha atención. Nadie le vigilaba. No tenía restringidos sus movimientos, podía ir a cualquier sitio, hablar con cualquiera. No se encontraba en el círculo de allegados de Mina, pero eso no significaba una desventaja ya que, aparentemente, Mina no tenía secretos. Decía a cualquiera que le preguntaba lo que el único y ella se proponían hacer, a las claras. Gerard tenía que admitir que tal demostración de confianza suprema resultaba impresionante. Se quedó en Solantus, diciéndose que lo hacía para confirmar si Mina y sus tropas marchaban realmente hacia el este. La verdad es que se quedaba por Odila, y el día que empezó el servicio en el templo fue cuando, finalmente, lo reconoció en su fuero interno. Gerard se situó al pie de la escalinata del templo, desde donde podía vigilar a la multitud que se había reunido para oír hablar a Mina. Apostó a sus hombres a intervalos regulares por el perímetro del patio, confiando en que la presencia de soldados armados intimidaría a la mayoría de alborotadores. Llevaba puesto el yelmo, ya que había gente en Solantus que podría reconocerlo. Los caballeros de la propia Mina, al mando del Minotauro, la rodeaban y cuidaban de su seguridad, protegiéndola no tanto de quienes quisieran hacerle daño, sino de los que la adoraban y podrían matarla llevados por el entusiasmo. Acabado su discurso, Mina se metió entre la multitud, cogiendo niños en sus brazos, curando enfermos, hablándoles del Dios único. Los escépticos observaban y se mofaban, en tanto que los fieles lloraban e intentaban arrojarse a los pies de Mina. Los hombres de Gerard atajaron unas cuantas peleas, y condujeron a los implicados a la ya abarrotada prisión. Cuando los pasos de Mina empezaron a denotar su agotamiento, el Minotauro se adelantó y puso fin a la reunión. Los que aún esperaban su turno de milagros gimieron y lloraron, pero Galdar les dijo que volvieran al día siguiente. Un momento, Galdar, dijo Mina, cuya voz se oyó por encima del tumulto. Tengo que dar una buena noticia a la gente de Solantus. Silencio, gritó el Minotauro, pero su orden no era necesaria, ya que la multitud se había callado de inmediato y esperaba con expectación las palabras de la muchacha. Ciudadanos de Solantus, anunció Mina en voz alta. Acabo de recibir la noticia de que el señor supremo Keyendros, también conocido por el nombre de Esquie, ha muerto. Hace solo unos pocos días que os comuniqué que la señora suprema, Beryl, había muerto, así como el perverso dragón conocido como Shanbloodbane. Contemplad, en su derrota, el poder del Dios único, exclamó Mina alzando las manos y los ojos al cielo. ¿Keyendros muerto? El susurro se extendió por la multitud a medida que cada persona se volvía hacia los que tenía cerca para ver su reacción ante una noticia tan sorprendente. El Gran Azul llevaba mucho tiempo gobernando gran parte de la antigua nación de Solamnia, exigiendo impuestos a los ciudadanos de Palantas, valiéndose de los caballeros negros para mantener a raya a la gente y las monedas fluyendo a los cofres del dragón. Ahora que Keyendros estaba muerto, entonces, ¿cuándo irá a por Malice ese Dios único? Instó alguien en voz alta. Gerard se quedó estupefacto al comprender que ese alguien había sido él. Ignoraba que iba a pronunciar aquellas palabras, pero salieron de sus labios antes de que pudiera pararlas. Se maldijo por ser tan necio, ya que solo le faltaba llamar la atención. Bajó el visor del yelmo y miró en derredor como si buscara a la persona que había hablado. No engañó a Mina, sin embargo. Sus ojos ambarinos traspasaron las rendijas del visor del yelmo con infalible precisión. Después de que haya tomado Sanction, respondió fríamente. Entonces me ocuparé de Malice. Acogió los vítores de la multitud señalando hacia el cielo, indicando que las alabanzas correspondían al único, no a ella. Giró sobre sus talones y desapareció en el interior del templo. A Gerard le ardía la cara de tal manera que le sorprendía que el yelmo de acero no se estuviera derritiendo sobre las orejas. Esperaba sentir la pesada mano del Minotauro cerrándose sobre su cuello en cualquier momento, y cuando alguien le tocó el hombro casi se salió de la armadura del sobresalto. «Gerard», dijo una voz perpleja. «¿Eres tú, Odila?».
exclamó con alivio, sin saber si abrazarla o darle un bofetón. Así que vuelves a ser un caballero negro, dijo la mujer. Tengo que reconocer que sacar la paga de 2 cofres es un buen modo de ganarse la vida, pero ¿no te sientes confuso? ¿Tiras una moneda al aire? ¿Qué armadura me pongo esta mañana? Cara, caballeros negros, cruz, solamnicos. Cierra el pico, ¿quieres? Gruñó Gerard. La agarró del brazo y miró en derredor para ver si había cerca alguien escuchando, tras lo cual tiró de ella hasta una zona apartada de la Rosaleda. Por lo visto, encontrar una religión no ha hecho que pierdas tu retorcido sentido del humor. Se quitó el yelmo de un brusco tirón y le asestó una mirada fulminante. Sabes perfectamente bien por qué estoy aquí. No habrás venido siguiéndome, ¿verdad? Inquirió Odila, frunciendo el entrecejo. No, contestó él, ciñéndose a la verdad. Estupendo, dijo la mujer mientras se borraba su ceño. Pero ahora que lo mencionas, empezó Gerard. De nuevo apareció el ceño fruncido. Escúchame, Odila, pidió con seriedad, vine a instancias de los caballeros del consejo. Me enviaron para que descubriera si la amenaza de Mina de atacar Sancción era verdad. Lo es, manifestó fríamente ella. Eso ya lo sé, adujo Gerard. Estoy en una misión secreta para recoger información. También yo, le interrumpió. Y mi misión es mucho más importante que la tuya. Estás aquí para obtener información sobre el enemigo, para escuchar por los agujeros de las cerraduras de las puertas y para contar el número de efectivos y cuántas máquinas de asedio tienen. Hizo una pausa y su mirada se alzó hacia el templo. Yo estoy aquí para informarme sobre ese dios. Gerard emitió un ruido gutural, y Odila se volvió a mirarlo. Nosotros, los solamnicos, no podemos pasar por alto algo así, Gerard, solo porque nos haga sentirnos incómodos. No podemos negar a ese dios porque escogiera a una chica huérfana en lugar de al oficial superior de la Orden de la Rosa. Tenemos que hacer preguntas. Solo así se obtienen respuestas. ¿Y qué es lo que has descubierto?, preguntó de mala gana Gerard. A Mina la crió Goldamoon, de la Ciudadela de la Luz. Sí, también a mí me sorprendió cuando me enteré. Goldamoon le contó a Mina historias sobre los antiguos dioses, de cómo ella, Goldamoon, devolvió el conocimiento de los dioses a las gentes de Ansalon cuando todo el mundo creía que los dioses habían abandonado el mundo encolerizados. Goldamoon les demostró que no fueron los dioses los que abandonaron a la humanidad, sino al contrario. Mina le preguntó si sería eso lo que estaba ocurriendo ahora también, pero Goldamoon le dijo que no, que esta vez los dioses se habían ido, porque había personas que habían hablado con Paladine y las otras deidades antes de que partieran y les dijeron que se marchaban para salvar al mundo de la ira de Caos. Mina no creyó eso. En su fuero interno sabía que Goldamoon estaba equivocada, que había un dios en el mundo. Dependía de Mina encontrar a ese dios, al igual que Goldamoon encontró antaño a los dioses. Mina se escapó. Buscó a los dioses, manteniendo su corazón abierto siempre para oír la voz de las deidades. Y, un día, la oyó. Pasó 3 años en presencia del Dios único, enterándose de sus planes para el mundo, para nosotros, aprendiendo cómo poner en marcha esos planes. Cuando llegó el momento, Mina era ya lo bastante fuerte para soportar la carga de la misión que se le había encomendado, y se la envió para guiarnos y hablarnos del Dios único. Eso responde a algunas preguntas sobre Mina, pero ¿qué pasa con ese único? Hasta ahora todo lo que he visto es que ese dios es una especie de reclutador a la fuerza de los muertos. Le pregunté a Mina sobre eso, dijo Odila, cuyo semblante se tornó serio al recordar la noche terrible en que Gerard y ella habían combatido contra los espíritus. Mina afirma que las almas de los muertos sirven al único voluntaria y alegremente. Se sienten felices de permanecer entre los vivos en el mundo que aman. Pues a mí no me parecieron tan contentos, rezongó Gerard con un resoplido desdeñoso. Los muertos no hacen daño a los vivos, insistió secamente Odila. Si parecen amenazadores es solo por su gran ansiedad de traernos el conocimiento del Dios único. Así que eso era proselitismo, dijo Gerard. Mientras los espíritus de los muertos nos adoctrinaban sobre el único, Mina y sus soldados volaban en dragones rojos sobre Solantus.
Mataron unos cuantos cientos de personas en el proceso, pero supongo que solo se trata de otra labor evangélica. Más almas para el Dios único. ¿Viste los milagros de curación que hizo Mina?, adujo Odila con la mirada clara y serena. ¿La oíste informar sobre la muerte de 2 de los señores supremos dragones que aterrorizaban a este mundo desde hace mucho? Hay un Dios en el mundo, y todas tus pullas y tus comentarios maliciosos no cambiarán tal hecho. Plantó un índice acusador en el pecho del caballero y continuó: tienes miedo. Te asusta descubrir que quizá no controlas tu destino. Que tal vez el Dios único tiene un plan para ti y para todos nosotros. Si lo que quieres decir es que me da miedo descubrir que soy un esclavo de ese único, entonces tienes razón, replicó Gerard. Yo tomo mis propias decisiones. No quiero que ningún Dios las tome por mí. Pues lo has hecho muy bien hasta el momento, comentó en tono cáustico Odila. ¿Sabes lo que creo?, repuso Gerard, que a su vez clavó el índice con tal fuerza en el pecho de la mujer que la hizo recular un paso. Creo que has conseguido que tu vida sea un desastre, y ahora esperas que ese Dios llegue y lo arregle todo. Odila lo miró fijamente, después giró sobre sus talones y empezó a alejarse. Gerard dio un salto y la cogió del brazo. Lo siento, Odila. No tenía derecho a decir eso. Estaba furioso porque no entiendo nada de lo que pasa. Nada. Y, sí, vale, tienes razón. Me asusta. La mujer mantuvo la cara girada, evitando mirarlo, pero no intentó soltarse. Ambos estamos en una situación muy difícil aquí, continuó Gerard en voz baja. Los dos corremos peligro. No podemos permitirnos el lujo de pelear entre nosotros. Amigos. Le soltó el brazo y tendió la mano. Amigos, aceptó Odila a regañadientes mientras se volvía para estrechársela. Pero no creo que corramos peligro alguno. Sinceramente, creo que el ejército solámnico al completo podría entrar aquí y Mina lo recibiría con los brazos abiertos. Y una espada en cada mano, masculló Gerard entre dientes. ¿Qué has dicho? Nada importante. Escucha, hay algo que puedes hacer por mí. Un favor. No espiaré a Mina, manifestó firmemente Odila. No es nada de eso. Vi a un amigo mío en las mazmorras. Se llama Palin Majere. Es un hechicero. No tiene buen aspecto, y me preguntaba si quizá Mina podría, curarlo. No le comentes que te lo dije yo, se apresuró a añadir. Di que lo viste, y que pensaste sí. En fin, que parezca que es idea tuya. Comprendo. Odila sonrió. ¿Realmente crees que Mina posee dones otorgados por el dios? Esto lo demuestra. Sí, bueno, quizá, contestó Gerard, que no quería empezar otra discusión. Ah, y otra cosa. He oído decir que Mina busca a Tasliofthlurfoot, el kender que estaba conmigo. ¿Lo recuerdas? Por supuesto. De repente, los ojos de la mujer se pusieron alerta, clavados en el rostro de Gerard. ¿Por qué? ¿Lo has visto? Mira, tengo que preguntártelo. ¿Qué quiere ese dios único de Tasliofthlurfoot? ¿Es una broma? Ni mucho menos. Ese kender no tendría que estar aquí, dijo Odila. ¿Y cuándo tiene que estar un kender en cualquier sitio? Hablo en serio. Esto es muy importante, Gerard. ¿Lo has visto? No, respondió él, dando gracias por no tener que mentirle. Recordarás lo de Palin, ¿verdad? Palin Majere, el que está en la cárcel. Lo recordaré. Y tú estate atento por si ves al kender. Lo estaré. ¿Dónde podemos reunirnos? Estoy siempre aquí, contestó Odila mientras señalaba el templo. Sí, supongo que sí. ¿Rezas a ese dios único? Preguntó el caballero, sintiéndose incómodo. Sí. ¿Y tus plegarias han tenido respuesta? ¿Estás aquí, no es así? Fue la respuesta de Odila. No era una broma. Hablaba en serio. Tras dedicarle una sonrisa y un gesto de la mano, se dirigió hacia el templo. Gerard se la quedó mirando, boquiabierto. Finalmente recuperó el habla. Yo no, gritó a la mujer. A mí no me. Tú no. Tu Dios no. Oh, ¿qué más da? Considerando que ya había experimentado confusión suficiente para todo el día, Gerard giró sobre sus talones y se alejó. El minotauro, Galdar, vio a los dos solámnicos conversando.
Convencido de que ambos eran espías, caminó con aire despreocupado en su dirección con la esperanza de oír algo de lo que hablaban. Una desventaja de ser minotauro en una ciudad de humanos era que nunca podía pasar inadvertido. Los dos se encontraban cerca del sarcófago ambarino de Goldmoon, y Galdar se fue acercando poco a poco usándolo de cobertura. Lo único que llegó a oír era un murmullo bajo hasta que en cierto momento los dos olvidaron la discreción y alzaron las voces. ¿Tienes miedo?, oyó que la mujer solamnica le decía en tono acusador. ¿Te asusta descubrir que quizá no controlas tu destino? Que tal vez el Dios único tiene un plan para ti y para todos nosotros. Si lo que quieres decir es que me da miedo descubrir que soy un esclavo de ese único, entonces tienes razón, replicó el caballero, furioso. Yo tomo mis propias decisiones. No quiero que ningún dios las tome por mí. Entonces volvieron a bajar la voz. Aunque estuvieran teniendo una conversación teológica, no planeando una sedición, Galdar siguió sintiéndose incómodo. Permaneció a la sombra del sarcófago hasta mucho después de que ambos se hubieron ido, ella de vuelta al templo y él en dirección al acuartelamiento. El semblante del caballero estaba enrojecido por la rabia y la frustración. Mascullaba entre dientes mientras caminaba, e iba tan absorto en sus pensamientos que pasó a 2 palmos del enorme minotauro y no reparó en él. Los solamnicos y los minotauros siempre habían tenido mucho en común, más en común que menos, si bien a lo largo de la historia era el menos lo que los había separado. Tanto unos como otros ponían énfasis en la importancia del honor personal. Para ambos el deber y la lealtad tenían mucho valor. Ambos admiraban el valor. Ambos reverenciaban a sus dioses cuando había dioses a los que venerar. Los dioses de ambos eran dioses de honor, lealtad y valor, si bien es cierto que un dios luchaba en el bando de la luz y el otro en el de la oscuridad. ¿O no era realmente así? ¿No podría decirse que uno de los dioses, Kiriholit, luchaba en el bando de los humanos y que Sargas lo hacía en el de los minotauros? ¿Era la raza lo que los separaba, no la luz del día y las sombras de la noche? Humanos y minotauros relataban historias del famoso Cas, un minotauro que había sido amigo de uno de los más grandes caballeros de Solamnia, Uma. Pero como uno tenía cuernos, hocico y estaba cubierto de pelambre, y el otro tenía una piel suave y un pegote de nariz, la amistad entre Cas y Uma se consideraba una anomalía. A lo largo de siglos, a las dos razas se les había inculcado el odio y la desconfianza hacia la otra. Ahora, la brecha entre ambas era tan profunda, ancha y horrible que ninguna la cruzaría. Con la ausencia de los dioses, ambas razas se habían ido deteriorando. Galdar había oído rumores de extraños sucesos en la nación de los minotauros, rumores de asesinato, traición, engaño. En cuanto a los solamnicos, pocos hombres y mujeres jóvenes de esta era querían soportar los rigores, las restricciones y las responsabilidades de la caballería. Su número iba menguando y sus espaldas estaban contra la pared. Tenían un nuevo enemigo, un nuevo dios. Galdar había visto en Mina el final de su búsqueda. Había visto en ella sentido del deber, honor, lealtad y valor, las cualidades de antaño. Aún así, ciertas cosas que Mina había hecho o dicho habían empezado a intranquilizar a Galdar. La más destacada de ellas era la horrible resucitación de los 2 magos. A él no le gustaban los hechiceros. Podría haber presenciado cómo se los torturaba sin el más mínimo remordimiento, podría haberlos matado con sus propias manos y no le habría dado la menor importancia. Pero ver sus cuerpos sin vida utilizados como esclavos autómatas le revolvía el estómago. No podía mirar a los 2 cadáveres desgalichados sin sentir náuseas. Lo peor era el castigo del único a Mina por dejar huir al Kender. Al recordar los sacrificios que la joven había hecho, el dolor que había soportado, el tormento, el agotamiento, la sed, el hambre, todo en nombre del único, y después verla sufrir de aquel modo, le había indignado. Galdar veneraba a Mina. Era leal a Mina. Su deber era para con Mina. Pero empezaba a albergar dudas sobre ese Dios único. Las palabras del solamnico resonaban en su mente. Si lo que quieres decir es que me da miedo descubrir que soy un esclavo de ese único, entonces tienes razón. Yo tomo mis propias decisiones. No quiero que ningún dios las tome por mí.
Al Minotauro no le gustaba pensar en sí mismo como un esclavo de la voluntad del único ni de ningún dios. Más aún, no le gustaba ver a Mina como una esclava del único, una esclava a la que azotar si no satisfacía el capricho del dios. Galdar decidió hacer lo que debió haber hecho mucho antes. Tenía que saber más detalles sobre ese único. No podía hablar de eso con Mina, pero sí con la mujer solamnica. Y quizá matar a dos de un golpe, como rezaba un dicho entre los minotauros, refiriéndose al conocido cuento del Kender ladrón y el minotauro herrero. Capítulo 14. Fe en el Dios único. Más de 1 millar de soldados y caballeros de Palantas entraron en la ciudad de Solantus. Su llegada fue triunfal, con banderas que lucían los emblemas de los caballeros negros así como estandartes pertenecientes a los caballeros ondeando al viento. Los caballeros de Neraca que servían en Palantas se habían hecho ricos, pues aunque gran parte de los tributos había ido a parar a los cofres del difunto dragón Queyendros y otra buena parte a los del difunto señor de la noche Targoné, los caballeros de Palantas de alto rango no se habían quedado con las manos vacías. Estaban de buen humor, si bien un tanto preocupados por los rumores que les habían llegado sobre la nueva y autoproclamada señora de la noche, una adolescente. Esos oficiales no conseguían entender cómo cualquier soldado veterano sensato podía aceptar órdenes de una mocosa que tendría que estar soñando con el baile alrededor del poste de mayo, no dirigiendo hombres a la batalla. Habían discutido de ello durante la marcha a Solantus y habían acordado entre ellos que tenía que haber una figura en la sombra detrás del telón, ese minotauro que según se decía nunca estaba lejos de Mina. Él debía de ser el verdadero líder. La chica era una fachada, ya que los humanos nunca seguirían a un minotauro. Algunos habían hecho notar que tampoco muchos hombres seguirían a una cría a la batalla, pero otros contestaron que realizaba trucos e ilusiones para engañar a los ignorantes, embaucándolos para que lucharan por ella. Nadie podía negar sus éxitos, y mientras eso funcionara no tenían intención de destruir esas ilusiones. Por supuesto, como hombres inteligentes, no caerían en el engaño. Como había ocurrido antes con otros, los oficiales de Palantas se presentaron ante Mina con actitud bravucona, dispuestos a escucharla con compostura de cara al exterior y con risas para sus adentros. Salieron de la reunión pálidos y temblorosos, callados y sometidos, todos ellos atrapados en la resina de los ojos ambarinos. Gerard apuntó detalladamente sus efectivos en un mensaje en código para la caballería. Esta era su misiva más importante, ya que confirmaba que Mina se disponía a atacar Sancción y que se proponía emprender la marcha pronto. A todos los herreros y armeros de la ciudad se los obligó a trabajar día y noche para reparar viejas armas y armaduras y para fabricar otras nuevas. El ejército avanzaría despacio. Tardaría semanas, quizá meses, en cruzar los bosques y las praderas y entrar en las montañas que rodeaban Sancción. Observando los preparativos y pensando en esa marcha prolongada, Gerard elaboró un plan de ataque que incluyó en el informe. No albergaba muchas esperanzas de que lo adoptaran, ya que implicaba la lucha furtiva, atacando los flancos del ejército mientras avanzaba lentamente, destruir las carretas de abastecimiento, asaltos rápidos para inmediatamente desaparecer y después volver a atacar cuando menos lo esperaran. De ese modo, escribió, actuaron los elfos salvajes de Qualinesti, teniendo éxito en ocasionar graves daños a los caballeros negros que ocuparon esa nación. Me doy cuenta de que no son métodos de lucha admitidos por la caballería, pues no son en verdad caballerosos ni honorables ni siquiera muy limpios. Sin embargo, son eficaces, no solo para reducir el número de enemigos, sino para destruir la moral de las tropas. Lord Asgal era un hombre sensato y Gerard creía sinceramente que podría saltarse la medida y obraría en consecuencia. Por desgracia, Gerard no sabía cómo entregar el mensaje a Richard, que tenía instrucciones de regresar a la posada de la calzada semanalmente para ver si Gerard tenía más información. A Gerard lo vigilaban ahora día y noche, y el caballero creía saber bien quién era él. Responsable. No era Mina, sino el Minotauro, Galdar. Había descubierto demasiado tarde que el Minotauro había escuchado a escondidas su conversación con Oila. Esa noche descubrió que Galdar lo tenía bajo vigilancia.
fuera a donde fuera, estaba seguro de ver los cuernos del Minotauro sobresaliendo por encima de la multitud. Cuando salió de su alojamiento encontró a algunos de los caballeros de Mina merodeando por la calle. Al día siguiente, uno de los hombres de su patrulla se puso misteriosamente enfermo y fue reemplazado. A Gerard no le cupo duda de que el sustituto era uno de los espías de Galdar. La culpa era suya. Tendría que haber abandonado Solantos días atrás en lugar de quedarse. Ahora no solo se había puesto en peligro él mismo, también había hecho peligrar la propia misión que había ido a realizar. Durante los 2 días siguientes, Gerard siguió llevando a cabo sus tareas. Acudió al templo como siempre. No había visto a Odila desde el día que hablaron y se sobresaltó al verla de pie junto a Mina ese día. Odila recorrió con la mirada la multitud hasta dar con Gerard. Hizo un mínimo gesto, un leve movimiento con la mano. Cuando Mina se marchó y los suplicantes y curiosos se hubieron ido, Gerard se quedó remoloneando por allí, esperando. Odila salió del templo. Sacudió levemente la cabeza, indicando que no debía hablar con ella, y pasó delante de él sin mirarlo. «Ven al templo esta noche, 1 hora antes de medianoche», susurró mientras pasaba. Gerard se quedó sentado en la cama, esperando que llegara la hora fijada por Odila. Mató el tiempo mirando con frustración el estuche de pergaminos que contenía el mensaje que debería estar en manos de sus superiores para entonces. El alojamiento de Gerard se hallaba en el mismo edificio que anteriormente había albergado a los caballeros de Solamnia. Al principio le habían asignado una habitación ocupada por otros 2 caballeros, pero había gastado parte del dinero de su paga en los caballeros negros para conseguir una habitación privada. En realidad era poco más que un cuarto de almacenaje sin ventanas localizado en el primer piso. Por el olor que persistía, se debía de haber utilizado para almacenar cebollas. Impaciente, se alegró de salir de allí. Salió a la calle, e hizo un alto solo el tiempo suficiente para atarse una bota y captar un atisbo de sombra saliendo de un portal cercano. Reanudó la marcha y escuchó el sonido de pisadas tras él. Gerard sintió el impulso momentáneo de girar sobre sus talones bruscamente y hacer frente a la sombra. Contuvo el impulso y siguió caminando, directo hacia el templo. Entró en él y se sentó en un banco de piedra, en un rincón del edificio. El templo estaba a oscuras salvo por 5 velas encendidas en el altar. Fuera, el cielo se había encapotado. Gerard percibió el olor de lluvia en el aire y, al cabo de unos instantes, las primeras gotas empezaron a caer. Esperaba que la sombra se empapara hasta los huesos. Las llamas de las velas titilaron con un repentino golpe de aire provocado por la tormenta. Una figura con túnica entró al templo por una puerta que había al fondo. Se detuvo en el altar, toqueteó las velas un momento y después dio media vuelta y echó a andar por el pasillo. Gerard vio su silueta perfilada contra la luz de las velas, y aunque no distinguía su cara reconoció a Odila por su porte erguido y la postura ladeada de la cabeza. La mujer se sentó y se deslizó más cerca de él. Gerard rehuyó en el banco de piedra y se aproximó a su vez. Estaban los 2 solos en el templo, pero hablaron en voz baja. «Has de saber que me siguen», susurró. Alarmada, Odila se giró para mirarlo. Su semblante estaba pálido en la penumbra. Sus ojos eran como sombras. Alargó la mano, tanteando en busca de la de Gerard, la encontró y la apretó con fuerza. Él se quedó estupefacto, tanto por el hecho de que la mujer buscara consuelo como porque su mano estuviera fría y temblara. «Odila, ¿qué ocurre?», preguntó. «He hecho averiguaciones sobre tu amigo hechicero, Palin», dijo con voz ahogada, como si le costase respirar. «Galdar me contó lo ocurrido». Odila enderezó los hombros, se volvió hacia él y lo miró a los ojos. «Gerard, he sido una necia, una estúpida». «Entonces ya somos 2», contestó el caballero mientras le daba palmaditas en la mano con torpeza. La sintió ponerse tensa y temblar, sin hallar consuelo en su gesto. No parecía haber oído sus palabras. Cuando habló, su voz sonó apagada. «Vine aquí con la esperanza de encontrar un Dios que me guiara, que cuidara de mí, que me confortara. En cambio, he encontrado». Se interrumpió y después dijo bruscamente: «Gerard, Palin está muerto». «No me sorprende», admitió él con un suspiro. «No tenía buen aspecto».
No, Gerard. Odila sacudió la cabeza. Estaba muerto cuando lo viste. No lo estaba, protestó Gerard. Se encontraba sentado en un camastro. Posteriormente lo vi levantarse y caminar. Y yo te estoy diciendo que estaba muerto, insistió la mujer mientras se volvía para mirarlo. No te culpo por no creerme. Yo tampoco podía creerlo, pero Galdar me llevó a verlo. Gerard la observó con suspicacia. ¿Estás ebria? Ojalá lo estuviera, replicó Odila con una repentina y salvaje vehemencia. Dudo que haya bastante aguardiente enano en el mundo para hacerme olvidar lo que he visto. Estoy completamente sobria, Gerard. Lo juro. Él la observó atentamente. Los ojos de la mujer brillaban decididos, su voz temblorosa pero clara, sus palabras eran coherentes. Te creo, dijo lentamente, pero no lo entiendo. ¿Cómo podía estar muerto Palin cuando le vi sentado, de pie y caminando? A él y al otro hechicero los mataron en la torre de la alta hechicería. Galdar se encontraba allí. Me contó lo ocurrido. Murieron, y entonces Mina y Galdar descubrieron que ese Kender al que buscaban estaba en la torre. Fueron a buscarlo, pero lo perdieron. El único castigo a Mina por dejarlo escapar. Mina dijo que necesitaba a los hechiceros para encontrarlo y ella los volvió a la vida. Pues sí lo hizo. Ellos no parecían muy complacidos, comentó Gerard al recordar los ojos vacíos de Palin, su mirada ausente. Hay una razón para ello, contestó Odila con voz apagada. Les devolvió la vida, pero no sus almas. El único las tiene subyugadas. Carecen de voluntad para pensar o actuar por su cuenta. Solo son marionetas, y el único sostiene las cuerdas. Galdar dice que cuando capturen al Kender, los hechiceros sabrán cómo manejarlo a él y al artefacto que lleva consigo. ¿Y crees que dice la verdad? Sé que la dice. Fui a ver a tu amigo Palin. Su cuerpo está vivo, pero no sus ojos. Los dos son cadáveres, Gerard. Cadáveres andantes. Carecen de voluntad propia, hacen lo que Mina les ordena. ¿No te pareció extraño el modo en que ambos permanecían sentados, mirando al vacío? Son hechiceros, argumentó el caballero sin convicción, como una justificación. Ahora que pensaba en ello, se preguntó cómo no había imaginado que algo iba mal. La idea le revolvió el estómago. Odila se humedeció los labios. «Hay algo más», dijo, bajando la voz hasta reducirla a un susurro tan quedo que Gerard tuvo que esforzarse para oírla. Galdar me contó que el único se siente tan complacido con eso que ha ordenado a Mina que utilice a los muertos en la batalla. No solo los espíritus, Gerard. Se supone que tiene que devolverles la vida a los cuerpos. Gerard la miró estupefacto. No importa si Mina ataca a Sanction con un ejército ridículamente pequeño, continuó Odila sin ciarle un respiro. Ninguno de sus soldados morirá. Si caen en la lucha, Mina se limitará a volverlos a la vida y enviarlos de vuelta a la batalla. Odila, intervino Gerard con un timbre de urgencia, tenemos que marcharnos de aquí. Los dos. ¿No quieres quedarte, verdad?, preguntó, asaltado por una repentina incertidumbre. No, repuso categóricamente la mujer. Después de esto, no. Lamento haber buscado a ese Dios único. ¿Por qué lo hiciste? No lo entenderías, contestó Odila a la par que sacudía la cabeza. Quizás sí. ¿Por qué crees que no? Eres tan independiente. No necesitas a nadie ni nada. Tienes las ideas claras. ¿Sabes quién eres? Mollete de maíz, dijo él, recordando el despectivo mote que la mujer le había puesto. Había esperado hacerla sonreír, pero Odila ni siquiera pareció oírlo. Hablar de sus sentimientos no le resultaba fácil. Busco respuestas, como tú, confesó torpemente. Como todo el mundo. Y para encontrar respuestas hay que hacer preguntas, según tus propias palabras. Gesticuló hacia el exterior del templo, a la escalinata donde los fieles se congregaban a diario. Es lo que les pasa a la mitad de los que vienen aquí. Son como perros hambrientos. Su hambre de creer en algo es tan grande que cogen lo primero que se les ofrece y se lo tragan sin pensar siquiera que puede estar envenenado. Yo me lo tragué, admitió ella con un suspiro. Anhelaba lo que todos afirmaban tener en otros tiempos. Tenías razón cuando dijiste que esperaba que el único arreglara mi vida.
que lo mejorara todo, que acabara con la soledad y el temor. Cayó, azorada por haber revelado demasiado. No creo que ni siquiera los antiguos dioses hicieran eso, al menos a juzgar por lo que me contaron, arguyó Gerard. Desde luego, Paladine no resolvió los problemas de Uma. Si acaso, le dio más. A menos que creas que Uma eligió hacer lo que hizo y que Paladine le dio fortaleza para llevarlo a cabo, musitó Odila. Hizo una pausa y después añadió con abatimiento, no podemos hacer nada contra este dios, Gerard. He visto sus designios. He visto el inmenso poder que posee. ¿Cómo puede detenerse a un dios tan poderoso? Odila enterró la cara en las manos. Lo he estropeado todo. Te he arrastrado al peligro. Sé el motivo por el que te has quedado en Solantus, y no intentes negarlo. Te quedaste porque estabas preocupado por mí. Nada de eso importa ahora, porque los dos nos vamos a marchar, dijo firmemente Gerard. Mañana, cuando las tropas se pongan en marcha, Mina y Galdar estarán ocupados con sus cometidos. Habrá tal confusión que nadie nos echará de menos. Quiero salir de aquí, manifestó enérgicamente la mujer, que se incorporó de un salto. Marchémonos ahora. No quiero pasar un solo minuto más en este espantoso lugar. Todos duermen. Nadie me echará de menos. Iremos a tu alojamiento. Tendremos que marcharnos por separado. A mí me siguen. Sal tú antes y yo vigilaré. Siguiendo un impulso, Odila le cogió de la mano y la apretó con fuerza. Agradezco todo lo que has hecho por mí, Gerard. Eres un verdadero amigo. Ve, deprisa, la instó él. Yo vigilaré. La mujer le soltó la mano tras apretársela de nuevo y echó a andar hacia las puertas del templo que nunca estaban atrancadas, ya que se animaba a los seguidores del único a entrar a cualquier hora, de día o de noche. Odila empujó con impaciencia las puertas y estas giraron silenciosamente sobre los goznes bien engrasados. Gerard iba a seguirla cuando oyó un ruido en el altar. Miró en aquella dirección, pero no vio nada. Las llamas de las velas ardían sin oscilar. No había entrado nadie. Con todo, estaba seguro de haber oído algo. Seguía mirando al altar cuando oyó que Odila soltaba una exclamación ahogada. Giró rápidamente la cabeza, con la mano en la empuñadura de la espada. Esperaba encontrarse con que la acosaba algún guardia, y por ello le sorprendió verla de pie en las puertas, sola. ¿Qué pasa ahora? No se atrevió a acercarse a la mujer. La persona que lo seguía estaría vigilándolo. Cruza las malditas puertas, ¿quieres? Odila se volvió para mirarlo. Su cara resaltaba tan blanca en la oscuridad que le trajo a la memoria el desagradable recuerdo de los espíritus de los muertos. Cuando habló lo hizo en un ronco susurro que le llegó claramente en la quietud de la noche. No puedo irme. Gerard maldijo entre dientes. Haciendo firmemente la espada avanzó pegado a la pared con la esperanza de pasar inadvertido. Al llegar cerca de las puertas lanzó una mirada iracunda a la mujer. ¿Qué quieres decir con que no puedes irte? Demandó con un timbre bajo e irritado. He arriesgado el cuello por venir aquí, y así me condenes si me marcho sin ti. Aunque tenga que llevarte a... No he dicho que no quiera, replicó Odila, que respiraba entre jadeos. He dicho que no puedo. Dio un paso hacia la salida, con las manos extendidas. Al acercarse al umbral sus movimientos se tornaron lentos, como si vadeara un río e intentara avanzar contracorriente. Finalmente se detuvo y sacudió la cabeza. No, puedo, repitió con voz ahogada. Gerard la miraba perplejo. Odila lo había intentado, eso era indiscutible, pero también resultaba obvio que algo le impedía salir. Su mirada se desvió del rostro aterrado de la mujer al medallón que llevaba al cuello, y lo señaló. El medallón. Quítatelo. Odila alzó la mano hacia el colgante. Apartó bruscamente los dedos al tiempo que soltaba un grito de dolor. Gerard agarró el medallón con el propósito de quitárselo de un tirón. Una fuerte sacudida lo lanzó trastabillando contra las puertas. La mano le ardía y le palpitaba con un dolor punzante. Miró con impotencia a la mujer, que le devolvió la mirada con igual impotencia. No entiendo, empezó Odila. Y, sin embargo, la explicación es de lo más sencillo, dijo una voz suave.
Con la mano en la empuñadura de la espada, Gerard giró sobre sus talones y se encontró con Mina de pie en el umbral. «Quiero irme», dijo Odila, consiguiendo con un gran esfuerzo mantener la voz firme. «Tienes que dejarme marchar. No puedes retenerme contra mi voluntad». «No te estoy reteniendo, Odila», contestó Mina. La solamnica trató de cruzar las puertas una vez más. Aprietas las mandíbulas, forzó todos sus músculos. «Mientes», gritó. «Me has lanzado un conjuro». «No soy hechicera», dijo Mina a la par que extendía las manos. «Lo sabes. Como también sabes que te retiene aquí». Odila sacudió la cabeza violentamente, negando. «Tu fe», sentenció Mina. La mujer solamnica la miró de hito en hito, desconcertada. «Yo no». «Oh, sí. Crees en el Dios único. Lo dijiste tú misma. He visto sus designios. He visto el inmenso poder que posee. Pusiste tu fe en el único, Odila, y a cambio el Dios reclama tu servicio. La fe no debería hacerte nadie un prisionero», manifestó Gerard, enfurecido. Mina volvió los ojos hacia él y el caballero vio, consternado, las imágenes de miles de personas atrapadas en sus ambarinas profundidades. Tuvo la espantosa sensación de que si se quedaba mirando el tiempo suficiente, acabaría también allí. «Descríbeme lo que es un servidor fiel», lo instó Mina. «O, mejor aún, un caballero fiel. Uno que es leal a su orden. ¿Qué ha de hacer para que se le describa como leal?» Gerard mantuvo un obstinado silencio, pero dio lo mismo porque Mina respondió a su propia pregunta. Su tono era ferviente y sus ojos brillaban con una luz interior. Un servidor fiel actúa con lealtad y sin cuestionar los cometidos que le encarga su señor. A cambio, su señor lo viste y lo alimenta y lo protege de sufrir daño. Si el sirviente es desleal, si se rebela contra su señor, se le castiga. Ocurre igual con el caballero leal que está obligado a obedecer a su superior. Si no cumple con su deber o se rebela contra la autoridad, ¿qué le ocurre? Es castigado por romper su juramento. Hasta los solamnicos castigarían a un caballero así, ¿no es cierto, Sir Gerard? Ella es la servidora fiel, comprendió Gerard. Es el caballero leal. Y ello la hace peligrosa, quizá la persona más peligrosa que haya pisado Krynn jamás. Su argumento estaba viciado. Gerard lo sabía en lo más profundo de su ser, pero no se le ocurría por qué. No mientras siguiera contemplando aquellos ojos ambarinos. Mina le sonrió dulcemente. Al no responderle, dio por hecho que había ganado. Volvió los ojos ambarinos hacia Odila. «Niega que crees en el único, Odila, y podrás marcharte libremente», le dijo. «Sabes que no puedo», contestó la solamnica. «Entonces, la fiel servidora del único permanecerá aquí para cumplir con sus deberes. Regresa a tus aposentos, Odila. Es tarde. Necesitas descansar, porque mañana tenemos que preparar muchas cosas para la batalla que será la caída de Sancción». Odila inclinó la cabeza y se dispuso a obedecer. Odila se arriesgó a llamarla Gerard. La mujer continuó caminando y no se volvió a mirarlo. Mina la siguió con la mirada y después se giró hacia Gerard. «Te veremos entre las filas de nuestros caballeros mientras marchamos triunfantes a Sancción, Sir Gerard. ¿O tienes otros deberes que te reclaman en algún otro lugar? Si es así, puedes irte. Tienes mis bendiciones y las del único». «Lo sabe», comprendió Gerard. «Sabe que soy un espía, y aún así no hace nada. Incluso me ofrece la oportunidad de marcharme. ¿Por qué no ordena detenerme? ¿O que me torturen? ¿O que me maten? De repente deseo que la muchacha lo hiciera. Hasta la muerte sería mejor que la idea de saber en su fuero interno que lo estaba utilizando, dejando que creyera que actuaba por propia iniciativa cuando, todo el tiempo, hiciera lo que hiciese, estaba ejecutando la voluntad del único». «Marcharé con vosotros», dijo Gerard, sombrío, y pasó ante la joven en dirección a las puertas. En la escalinata del templo se detuvo, miró la oscuridad que envolvía el edificio, y anunció en voz alta: «Regreso a mi alojamiento. Intenta no retrasarte, ¿quieres?». Cuando entró en su cuarto, Gerard encendió una vela, fue hacia el escritorio y se quedó mirando largo rato el estuche de pergaminos. Lo abrió y sacó la misiva con su detallado plan para derrotar al ejército de Mina. Con deliberada lentitud,
Rompió la hoja en trocitos pequeños. Hecho esto, los quemó, pedazo a pedazo, en la llama de la vela.